Bueno, pues empezamos por la rumba en mi flamenco, ¿de acuerdo? Primero, armónicamente, os quiero explicar que estamos en la tonalidad de mi flamenco, ¿vale? Mi flamenco, en cuanto a acordes se refiere, lo importante es la denominada cadencia andaluza, ¿vale? Es decir, yo estoy en mi flamenco, que es la tónica, y cuento 4, ¿no? Mi, fa, sol, y la menor, ¿vale? Y a partir de ahí una escala descendente, la menor, sol mayor, fa y mi, otra vez, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, por otro lado, tenemos una escala matriz que la podemos llamar escala frigia, ¿de acuerdo? Si empezamos, por ejemplo, con la sexta cuerda, todo lo que toquemos en la cadencia andaluza, nota que demos de esa escala, la escala frigia, que va a cuadrar, ¿de acuerdo? Armónicamente, melódicamente, ¿no? Vale, os voy a poner un pequeño montaje de rumba. Primero empezamos con el pulgar. Esa es la primera parte, ¿vale? Todo con pulgar y con ligado, la mano izquierda. Y ahora, con índice medio, haremos la segunda parte, ¿no? ¿Vale? Otra parte sería con el pulgar y el índice, ¿no? Es como el índice, ¿no? Siempre el pulgar va a llegar desde una cuerda hasta otra, ¿no? En este caso empezaría desde la quinta cuerda hasta la segunda. Es decir, yo pulso con el pulgar. La dinámica igual. Ahora aquí, desde la sexta hasta la tercera, dependiendo, ¿vale? Vale, se repetirá otra vez. Desde la quinta hasta la segunda, desde la sexta hasta la segunda, desde la sexta hasta la tercera, igual. Y ahora, otra parte, cromatismo. Cromatismo lo llamamos siempre que nos desplacemos de traste en traste, ¿vale? Siempre que haya distancia de medio tono, ¿vale? Paso cromático, ¿de acuerdo? A nivel melódico, ¿no? Igual. Y empezaríamos otra vez. ¿Vale? Otra parte. Repito otra vez. Os diré un poco como de ritmo y eso.
suyo es hacer el índice percutiendo en la madera, ¿vale? O sea, pulsa la sexta cuerda, pero, claro, pulsa la madera también, pero tiene que sonar el resto de las cuerdas, ¿vale? ¿De acuerdo? Antes de nada, ver un poco la mano derecha. La mano derecha haríamos un ritmo de 4x4, estando en rumba, ¿de acuerdo? Y sería 4 tiempos de purgar, 1, 2, 3 y 4, acentuando el último, el cuarto purgar. Y luego índice para arriba, pillamos las cuerdas que pillamos, ¿de acuerdo? Índice para arriba, índice para abajo, índice para arriba, ¿vale? Ya sería. Cuando ya tengamos cogido un poco eso, podemos añadir también, a la vez que damos el purgar, el anular en la madera. ¿Vale? Ta, 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 tan, ti, ta, tan, ti, ta, ti, 4x4, ¿vale? Ta, ta, tan, ti, ¿vale? Entonces, esto lo podemos hacer también solamente con la melodía, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Nos podemos parar incluso más. Empezaremos con la segunda parte, os repito el final. 1, 2, por ejemplo. 1, 2, y ahora. 1, 2, igual. 2, 2, 2, se repite. 2, 2, 1, 2. 2. Y otra vez. 1, 2. 1, 2. Vale, exactamente igual, ¿no? Eso es una opción. Otra opción sería hacerlo con acordes, ¿vale? Los acordes, en cuanto a acompañamiento se refiere, serían, como comenté antes, la menor, ¿vale? Sol mayor, fa y mi. La cadencia andaluza es mi flamenco. La menor, sol mayor, fa mayor, mi flamenco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que el segundo acorde realmente no es sol mayor. El segundo acorde es mi menor. Y diréis, ¿por qué mi menor? Porque es su relativo menor. Es decir, esta es sol mayor, ¿vale? Y luego está mi menor, que es su relativo. Tan sencillo como decir, sol mayor. ¿Cómo saco el relativo menor? Sol, fa y mi. Le bajo una tercera, ¿de acuerdo? Una tercera menor, un tono y medio menos. ¿Vale? Entonces podemos, armónicamente podemos hacer o sol mayor o mi menor. Lo mismo que si estamos en la menor, podemos poner también do mayor, que es su relativo mayor. Si en vez de ser de mayor a menor, buscamos de menor a mayor, subiríamos en este caso tres notas, ¿no? Estamos en la menor, la, si, do mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, fa mayor, ¿no? Ya que no tenemos también la cadencia andaluza. ¿Cuál sería su relativo menor? Pues no, deberíamos bajar 3 notas, ¿no? O bueno, para la gente que esté un poco más puesta, bajar una tercera menor, un tono y medio. O sea, fa, mi, re menor, ¿de acuerdo? O sea, podemos poner tanto fa mayor como re menor. ¿Qué acorde poner? Bueno, eso ya va entre gustos, ¿no? Según la melodía como sea, según lo que vayamos buscando, ¿no? Esto es como, bueno, yo busco un color
busco el color rosa, pero claro, quiero un rosa tirando un poco a morado, ¿no? Ya es cuestión de cada uno lo que quiera buscar, ¿de acuerdo? Entonces, otra opción con la rumba sería hacer el acorde por medio. Bueno, os voy a hacer solamente el acompañamiento, ¿vale? Para que veáis un poquillo. O sea, directamente nos iríamos a sol mayor. O sea, realmente empezaría la melodía, ¿no? Tirito, tiro, tito, tiro. ¿Entendéis? ¿Vale? O sea, ahí entraría el acompañamiento, ¿de acuerdo? Ya según la introducción que hagamos, ¿no? Pero en principio, ahí entraría el acompañamiento, ¿no? Tirito, tiro, tito, tiro. Tiro, tiro, tiro. Igual. Ya os he dicho que podemos poner o sol mayor o mi menor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al principio de la primera parte sí veo que pegue más sol mayor, es decir, porque de por sí estamos dando la nota fundamental de sol mayor, ¿no? Tare, ta, tiro, ta, ta, ta. Tara, ta, tara, ta, ta, ta. Tara, ta, tara, ta, ta, ta. Igual, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti. Igual, tiri, ta, tiro, tiro, ta. Tara, ta, ti, ti, ta, ti. Igual. Y ahora aquí, porque de por sí ponemos mi menor, es decir. Y ahora, ¿qué pasaría si la melodía, el guitarrista que haga la melodía va poniendo, porque aquí en esta parte alternamos melodía con acompañamiento, con acordes, ¿no? ¿Qué pasaría si el que hace la melodía pone mi menor y el que hace el acompañamiento, el que hace los acordes, pone sol mayor? No, absolutamente nada. Me sonaría incluso bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, que queremos hacer el acompañamiento puro y duro, ¿no? Pues haríamos eso. La segunda parte. Igual. Se repite. Igual. Y ahora, aquí el acompañamiento sería fa mayor, tarata, tarata, tarata. Dicho de otra manera, podemos hacer tarata, fa mayor, tara, sol, tara, la menor, ¿vale? ¿Por qué he hecho fa mayor, luego sol mayor y luego la menor con la forma mi menor? Cuestión de timbre. Ya sabéis que, bueno, que conforme nos bajamos hacia abajo del mástil, suena más agudo, ¿no? El registro más agudo. Pues se va buscando un poco lo que hemos dicho antes de los colores, ¿no? Sí, rosa, pero rosa tirando a morado o tirando un poco más a rojo, ¿no? Ya depende de cada uno, ¿no? Entonces sería tarata, 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 pa, 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 igual, tarata, tarata, tiritu, tiru, titu, ta. Volvemos otra vez al principio, ¿no? ¿Vale? Tarata, 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 tiritu, tiru, titu, ta. Tiritu, tiru, ta, ta, ta. Lo que sea, ¿no? Tarata, tarata, ta, ta. Sobre todo que yo lo quiero que entendáis un poco la métrica rítmica, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto estaría enfocado un poco para que uno hiciera la melodía y otro hiciera el acompañamiento. Es decir, uno hace la melodía pura y dura, es decir, se calla, se espera los dos tiempos, ¿vale? Bueno, y el otro estaría todo el rato haciendo acordes. Tiro, tiro, ta, ta, ta. ¿Vale? Cada uno su misión, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero hacer esto, este pequeño montaje, melodía y acompañamiento, estas son las dos cosas, ¿no? No solo una sola guitarra, un solo guitarrista, un solo intérprete, entonces se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque
en la última nota que acabamos, ¿vale? Es justo donde entra el acorde siguiente. Me explico, haríamos. Esta última nota no la daría, esta última nota ya haría yo acorde, es decir. ¿Vale? O sea, haríamos taller de acompañamiento de mano derecha. Compás solamente, ¿vale? O sea, pum. También puede servir que realmente la melodía empieza como empieza a contratiempo. Y acaba cada parte a tiempo. O sea, pum. ¿Vale? 1, 2. 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer las dos cosas, quiero hacer melodía y acompañamiento, como he comentado, haríamos eso, ¿no? Por ejemplo, empezaremos en la menor, en vez de empezar directamente con la primera parte melódica, haríamos. ¿Vimos? Aquí vamos a hacer, vamos a rellenar con la menor, ¿vale? Y con mano derecha, vamos a hacer. ¿Vale? Pulgar, pulgar, todo para abajo y pulgar. Seguimos. Igual. Seguimos. Se repetiría. Y la última parte, aquí sí que hay que hacer melodía de acorde, no hay más tutía, ¿no? Si acaso aquí vamos a complementar exactamente como el anterior apartado, exactamente igual, ¿vale? Acorde. Aquí rellenamos. 1, 2. Comenzaríamos otra, ¿vale? ¿Vale? ¿Queda claro? Un poquito más rápido. Y volveremos a otro principio, ¿vale? Hasta ahí.